Muy buenas noches de Dios, amigos queridos. Soy Alfredo de María, fundador de la Casa de la Gospa. Estamos en este mismo momento con una nueva entrevista, hermosísima. Les vamos a presentar a Alejandra Acuña. Ya ustedes van a darse cuenta de quién es ella. La verdad es que para nosotros estamos tratando nosotros siempre con estos testimonios en estas entrevistas de glorificarle a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Siempre es bueno invocar a la tercera persona, la Santísima Trinidad. Sin el Espíritu Santo, amigos queridos, no somos absolutamente nada. Les recordamos que este video MP4 lo subimos a nuestros canales de YouTube. Se los vamos a hacer llegar a ustedes. Y en MP3 en los audios se van pues, a radio de la familia Osana a nivel mundial el próximo mes. Ya ustedes podrán oírlos en diciembre. Ya estamos haciendo las pruebas, ya, pero todavía no sale al aire. De todas maneras, se le ha brindado a las cofradías del Santo Rosario, la Casa de la Goza, un espacio de foro, de prédicas, de testimonios y de entrevistas. Eh, con Ustedes nos van a acompañar con esta oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirarnos siempre lo que debemos decir, cómo debemos decir, lo que debemos hacer, cómo debemos orar para procurar la gloria de nuestro Señor. Espíritu de Dios, infunde a nosotros los dones que necesitamos en este momento para poner en nuestros labios las palabras exactas y abrir los corazones de las personas que nos ven y que nos escuchan para dejar frutos espirituales. Bien, amigos queridos, entonces Alejandra Cuña en este momento nos acompaña en México. Eh, Ella desde los 4 años de edad empezó a conocer el don, el carisma de una persona que ahora es sierva de Dios, sierva de Dios. Luisa Picarret. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en estos pequeños encuentros aquí en la ciudad de Quito y fue muy bonito. Y de pronto pues empecé a conocer un poco más a través de una compañera que se llama Paola Chalán y ella me ha puesto en contacto con Alejandra, que es una persona que conoce sobre sobre la vida, la biografía, sobre los libros, sobre ese legado hermosísimo que nos ha dado esta no sé, si, yo creo que es mística, porque una persona que vive con la Eucaristía tantos años, pues realmente no se le puede llamar otra cosa que mística. Bienvenida, Alejandra, ¿no? Cuéntanos un poquito, nos gustaría que las personas primero sepan algo de ti, no entendemos que tú estuviste al lado de tu papito, José Luis Acuña, muchos años, quien de la mano te llevaba a esta espiritualidad, y luego cuando él ya falleció, entiendo que él era pues traductor, editor, postulador de la causa, luego tú tomaste esa batuta, ese legado. Entonces, primero queremos que nos te presentes un poquito y luego entremos en materia. Bienvenida, mi estimada amiga, y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias y un gusto enorme de corazón estar contigo, estimado Alfredo de María, y con todos los hermanos pues que verán esto. Con todo gusto para explicarles un poquito más de todo esto, de acerca de Luisa Picarreta y el vivir en la divina voluntad y todas estas vicisitudes, pues. Bueno, primero, como me pides, pues sí, mi papá conoció esto de Luisa por allá en 1972 aproximadamente. Fue algo providencial y muy poco a poco. En aquellos momentos, pues yo era muy pequeña. Mi papá tenía pocos años de casados y puedo decir que lo tomaron ambos, mi papá y mi mamá.
Entonces, bueno, tuve esa gracia de Dios de pues ser educada ya en esta espiritualidad, o sea, en una vida cristiana y también en toda esta espiritualidad. En fin, pasando los años, mi papá pues empezó a compartir esto de una manera pues como entre amigos, digamos, no tan oficial, o sea, entre amigos, y empezó también a traducirlos, no, porque a veces les leía y les iba traduciendo, él sabía italiano. Y entonces le pidieron más adelante pues que también lo hiciera por escrito para que pudieran, por ejemplo, meditar o rezar ante el sagrario. Entonces empezó también así a hacer unas traducciones y a editar aquel primer libro de las Horas de la Pasión en aquellos tiempos, como en 1975, por ahí, 76. Y bueno, poco a poco, pues yo me iba involucrando cada vez más, hasta el punto que a los 15 años le empecé a ayudar en las traducciones, porque él ya más adelante empezó a traducir volumen tras volumen, también el libro de, otro libro que hay, bellísimo, que les puedo decir a todos los que me escuchan que si no lo conocen les va a encantar. Es sobre la Santísima Virgen María, sobre todos los episodios de su vida, pero ella va enseñando cómo en todo ella iba haciendo la voluntad de Dios y viviendo en ella, junto con Jesús, obviamente. Y entonces, bueno, es un libro bellísimo para meditarse en cualquier época del año, pero específicamente en mayo. En fin, entonces yo le empecé a ayudar a todo eso y pues poco a poco hicimos ese equipo de traducción entre él y yo. Él me revisaba mucho y me corregía, entonces pues yo iba avanzando en todo eso. Más adelante lo invitaban a dar conferencias, charlas, asistir grupos y a veces yo lo acompañaba. Entonces, pues también sobre la marcha fui aprendiendo un poquito. Cuando ya se vio la necesidad de imprimir más libros, como más en público, entonces mi papá todo lo quería hacer con la iglesia. De esta manera fue con nuestro obispo, que vivíamos nosotros en Atlacomulco, la diócesis de Atlacomulco, y él le dijo que esto pues tenía que hacerse bien en comunión con la arquidiócesis de Trani, porque si Luisa era de Corato, no es que él pudiera estar dando así nada más los permisos, ¿no? Tenía que saber cómo estaba allá en su diócesis esta Luisa Picarreta y sus escritos. Entonces fue que mi papá pues empezó a tener esa comunión y comunicación con la arquidiócesis de Trani y con la asociación Luisa Picarreta, que ya estaba aprobada en esa diócesis, y a trabajar de manera pues como hermanos, conjunta, en comunión eclesial. Ahí fue que también nuestro obispo le dijo que sería bueno que fuera también con el cardenal Ratzinger, por el hecho que los escritos de Luisa habían sido puestos en el índice. Pero como sabemos, pues a muchos místicos los pusieron también en el índice. Simplemente recordemos a Santa Faustina Kowalska y también a San Luis María Griñón de Montfort. En fin, a veces, bueno, estaba eso pues para revisarlos bien. Y ya cuando se dan cuenta que realmente no hacen daño, sino al contrario, pueden hacer bien, pues ya, dejan que corran esos escritos. En fin, entonces mi papá es cuando tiene esa entrevista con el cardenal Ratzinger y que él dice pues que los va a revisar y pasado el tiempo le dice a nuestro obispo que sí, que todos los escritos de Luisa deben aprobarse, pero de esta manera, o sea, de la manera en que la iglesia lleva sus lineamientos, sus procesos, sus procedimientos. Entonces le dijo que tenían que abrirse la causa, su causa de beatificación, para que esos escritos sean estudiados primero junto con pues el estudio de sus virtudes heroicas, porque además Luisa pues había muerto en fama de santidad, siempre eso sí tuvo una fama de santidad en su lugar de origen, que hasta la llamaban Luisa la Santa.
Los obispos de ahí, de hecho, hay una carta, por ejemplo, más o menos reciente, que el obispo dice que sobre la santidad de Luisa nunca ha habido ninguna duda. O sea, totalmente se sabe que era pues una persona muy, muy virtuosa. En fin, entonces con esta entrevista, con estas entrevistas al cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, pues se fue a Corato y se les dijo lo que él había dicho y poquito tiempo después, unos pocos años, fue que ya se abrió la causa de beatificación de Luisa en noviembre de 1994 y a nivel diocesano. Entonces ahí se formó el Tribunal Diocesano, en fin, y ahí se estudiaron los escritos de Luisa. De hecho, pues también mi papá cooperó, no como parte realmente del tribunal ni como postulador, no, sino como un cooperador, como una ayuda, porque él se puso a disponibilidad de lo que él pudiera ayudar y pues le pidieron que transcribiera algunos de los volúmenes de Luisa al mismo italiano. Entonces hicimos ese trabajo y también nos pidieron más adelante un trabajo sobre un estudio específico sobre la figura de Luisa Picarreta. Y justo ahí es donde también estudiamos en ese trabajo cómo Luisa sí es una mística porque lleva todos esos pasos de una vida mística. Y incluso se presentan estos fenómenos extraordinarios místicos en ella, pues varios, como ese de la Eucaristía, que en periodos prolongados solo se mantenía con la Eucaristía. Y hay muchos otros fenómenos extraordinarios místicos que presenta Luisa. Entonces, sí estamos hablando de una mística como tal dentro de la iglesia y reconocida como tal. Ahora les digo por qué digo reconocida, pero vamos por pasos, pues. Entonces, pues mi papá y yo le ayudaba, pues cooperamos en algunas cosas con el Tribunal Diocesano de la Causa de Luisa. Se terminó ese tribunal, esa etapa de la causa de Luisa en 2005, ya habiendo recopilado muchísima información sobre Luisa, o sea, también con gente que vivió testimonios, todos sus escritos, en fin, bueno, cómo va una causa, ¿no? Y también hubo teólogos que revisaron esos escritos dando su parecer favorable, o sea, diciendo que no había errores en Luisa. Entonces, de ahí en 2005 pasó la causa al Vaticano. Actualmente ya está en el Vaticano. Entonces, en este periodo, antes de que pasara la causa al Vaticano, fue que mi papá, bueno, Dios lo llamó y ya, pues se lo llevó con él y me quedé yo a cargo, pues, de todo lo que él tenía, de la distribución de libros y de continuar esto acá en México. Pero bueno, continuamos con lo de la causa de Luisa, que es más importante. Ahí en el Vaticano ha seguido estudiándose. Los teólogos que la revisaron dieron también ya su parecer favorable, diciendo que no hay errores en Luisa. Sin embargo, dijeron que había algunas ideas, algunas cosas que son, que se prestan a malinterpretarse, no porque en sí sean errores, sino porque mucha gente que no tiene preparación las puede malinterpretar. Y también que a veces no es muy claro y ellos dicen ambigüedades, ¿sí? Entonces, que quieren estudiar al fondo estas cuestiones para ellos saber cómo presentarlas o sea, primero entenderlas y luego presentarlas. Entonces, estamos en esa etapa en que falta todavía esa parte de un estudio más profundo, pero que ya se pronunciaron que no hay errores. Entonces el arzobispo de Trani, hace 2 años o 3,
sacó una carta informando todo esto y pues reafirmando que podemos leer los escritos de Luisa, claro que sí, pero teniendo cuidado de interpretarlos a la luz del magisterio de la iglesia y de la tradición de la iglesia, o sea, de todo lo que ya hay en la iglesia, porque no puede haber una ruptura. Entonces, esto es importante, ¿sí? Estamos en esta etapa en que sí podemos leer los escritos con confianza, pero con discernimiento y con cuidado. O sea, dice que todos los que se quieran inspirar para una vida espiritual, pues lo pueden hacer con confianza, ¿ven? Y eso hasta ayuda al desarrollo de toda esta espiritualidad. Bueno, Bien, entonces, te interrumpo un momentito, Alejandra. sí, Estamos en este momento entrevistando a Alejandra Vicuña, quien nos está contando un poco sobre las notas biográficas de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. La pequeña hija de la Divina Voluntad es una entrega que le estamos dando a la Cofradía de Santo Rosario, a, a la familia Osana, a la radio de la familia Osana a nivel mundial. Eh, Alejandra nos ha hablado de que Luisa era una mística. Para las personas que tal vez no están familiarizados con este término, es una actividad, el misticismo es una actividad espiritual, ¿no? Que tiende a conseguir la unión o contacto del alma con la divinidad por diversos medios. Puede ser ascetismo, devoción, amor, contemplación. En este caso, estamos hablando de que Luisa Picarreta, dentro de esta doctrina religiosa que ya está aprobada en el mundo, porque en muchas partes del mundo, inclusive en el Ecuador, de donde estamos nosotros grabando, ¿no? Hay el imprimato, el nihil ostar que se llama, ¿no? Es para nosotros, Luisa Picarreta, que se encuentra en un estado de perfección religiosa. ¿Por qué? Porque ella vivió los últimos años de su vida solo con la Santa Eucaristía. Sigue, por favor, mi estimada Alejandra. Sigue, por favor. Gracias. con gusto. Pues ahondando un poquito en esto de que Luisa es una mística, también tenemos que entender muy bien su lenguaje precisamente es el de una mística. O sea, no está hablando un lenguaje ordinario, como hablamos nosotros familiarmente, ni siquiera un lenguaje, pues digamos, más culto o especializado de algún tema, por decir, teológico. No, Luisa es una mística y siempre hay que entender esto como que desde el punto de vista del alma y Dios, es decir, desde un punto de vista espiritual. ¿Sí? Porque muchas veces se empiezan a leer los escritos de Luisa y los bajamos a nuestro plano material, familiar, que estamos acostumbrados, ordinario, y no se está refiriendo a cosas así, sino a cosas de entre el alma y Jesús y Dios. El alma la podemos visualizar como una niña pequeñita, porque Jesús siempre le dice, hija mía. O sea, es como si fuera su pequeñita, su bebita. Y entonces es Dios que le está hablando al alma, es Dios que ama al alma, es Dios que a veces pues tiene actos de amor y cariño con el alma, ¿sí? Entonces hay que espiritualizarnos y verlo de esta manera para pues poder entender más qué está pasando y de qué está hablando los escritos de Luisa. Bueno, en realidad los escritos de Luisa nacieron no porque ella los quisiera escribir, ni porque ella quisiera dejar constancia de todo lo que, pues que ella era un alma muy privilegiada y que tenía estas comunicaciones divinas. No, ella de hecho no quería escribir nada. Esto era su vida íntima entre ella y Jesús, que quería que quedara oculta. Pero sabemos que Jesús, cuando hace algo en un alma, pues también lo hace con vistas de que se comparta a más almas y le haga el bien a más almas, con vista de que sea difusivo, porque el amor pues es así extensivo, pues. Entonces, poco a poco le fue poniendo las circunstancias para que Luisa empezara a escribir. Por ejemplo, hasta que tenía 35 años, llegó un nuevo confesor
Bueno, no hemos hablado de sus confesores, pero desde antes tuvo que tener un confesor porque precisamente por sus fenómenos extraordinarios místicos quedaba en un estado de éxtasis, pero su cuerpo quedaba petrificado, o sea, hecho piedra, y su alma salía de su cuerpo. Y ahí es donde en esa dimensión espiritual ella veía a Jesús, hablaba con él, participaba de sus sufrimientos también, por ejemplo, ayudaba a salvar almas con sus sufrimientos, en fin, muchas cosas hermosísimas que podemos leer que pasaba en ese, que ella llama su estado habitual. Pero ella no se podía recuperar por sí sola de ese estado de éxtasis, pues doloroso, porque quedaba como petrificada y sin poder moverse ni tomar una gota de agua ni nada. Así, todo su cuerpo durísimo, no podía abrir la boca, o sea, nada, ni abrir los ojos. Entonces, al principio, pues su familia se asustaba mucho, llegaban doctores y todo y no podían hacer nada. Hasta que se les ocurrió, pues decir, a lo mejor se muere, vamos a llamar a un sacerdote. Y el sacerdote, cuando llegó y la bendijo, en ese momento ella se recuperó. En vez de morirse, Dios se sirvió de eso para que se recuperara. Entonces se empezaron a dar cuenta que era una cosa pues de Dios, ¿no? Bueno, al principio aún tenían dudas los sacerdotes si era de Dios o del demonio, pero pues era algo, digamos, más allá de lo natural. Entonces, bueno, pues el caso es que poco a poco, cuando caía en ese estado, no había otra más que llamar al sacerdote, hasta que esto fue diario, 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 así lo puso nuestro Señor. Y pues el obispo, al ver todo esto y a petición de los papás de Luisa, pues le puso un confesor que fuera diario, que era el párroco que estaba a la vuelta ya vivía a la vuelta de la parroquia de Santa María Greca. Entonces él, antes de la misa diaria, iba primero con Luisa y la hacía recuperarse de ese estado de éxtasis, de ese fenómeno extraordinario místico, y aprovechaba y le celebraba la Santa Misa en su casita, en su cuarto, de hecho, en su recámara, porque ella pues estaba ofrecida como víctima pues de amor, de sufrimiento por Corato, por toda la iglesia y por toda la humanidad. Entonces, bueno, el obispo tramitó este permiso con el Papa y tenía esta concesión especial de que le celebraran la Santa Misa a diario en su cuartito. Entonces, esto, bueno, fue lo primero. Más adelante cambiaron, me conecto con lo que estaba diciendo hace rato, cambió el confesor por otro, y ese nuevo confesor fue el que ya le dio la orden de escribir para discernir lo que estaba pasando en su alma, para ver si realmente era de Dios, a ver si no había errores. Y era solo para el confesor que ella empezó a escribir. No era para publicaciones ni nada por el estilo, sino era su cuenta de conciencia entre ella y el confesor. Bueno, entonces a diario lo que pasaba era que llegaba el confesor, la hacía recuperarse de ese estado y leía lo que había escrito el día anterior y ya discernía. A veces le preguntaban, oye, pero ¿por qué esto? ¿O cómo estuvo esto? No entiendo bien. Le llegaron a decir, oye, esto no va de acuerdo a la verdad. Y Luisa, pues se quedaba un poco triste, y cuando volví a ver a nuestro Señor, le volví a preguntar, Jesús, el confesor dice que esto no va de acuerdo a la verdad, explícame mejor. Y ya Jesús les daba mayor claridad para que entendieran. Entonces, vean, fue todo un proceso de muchísimos años, que siempre fue seguida por la autoridad eclesiástica, por su obispo y por el sacerdote que ponía el obispo. Eso es importante lo que tú acabas de decir, Alejandra. Algunas cosas que son muy bonitas que quisiera yo rescatar. Primero, que
para poder entender a Luisa Picarreta, a sus escritos, que ella no los quería hacer, sino que por santa obediencia, pues naturalmente se escribieron. Hay que mirarlos con ojos de la fe. También otro tema que me gustó mucho, que Alejandra, que tocabas hablar de alma víctima. Podríamos decir que Luisa era un alma víctima. ¿Qué es un alma víctima? Para las personas que no están familiarizadas. Es un alma que se ofrece a sí misma en una oblación perfecta. Es decir, se crucifica su voluntad. ¿Con qué fin? Con el fin de reparación. Eso es. Ella, pues, con esos estados ascéticos en su vida, pues sufría, porque es natural, es decir, no puede estar en un estado de éxtasis, sino de sufrimiento, a pesar de que Luisa Picarreta entiendo que tenía momentos de arrobamiento. Entonces, esto más o menos estamos hablando como Ana Catalina Emmerich, ¿ya? Ana Catalina Emmerich, que también es otra de las místicas, alma víctima del mundo, que también pues podríamos encasillarla en este término que nos habla Alejandra Vicuña. Entonces, para seguir avanzando, estamos hablando sobre la pequeña hija de la divina voluntad, las notas biográficas de Luisa Picarreta. Luego de esto vamos a entrar un poquito en su vida piadosa y cómo ella, pues, como terciaria dominica, cuál era el mensaje espiritual que ella nos dejó al mundo. Sigamos, por favor, Alejandra. Sí, en cuanto a lo de victimado de Luisa, sí se ofreció justo en un momento en que ella estaba, bueno, ya traía esa enseñanza de nuestro Señor de estar meditando mucho en su sacratísima pasión. Entonces ella al meditar, pues se dolía mucho de los sufrimientos de Jesús y quería hacer cualquier cosa con tal de, primero, consolarlo, estar con él y segunda, también ayudarle a reparar y en la salvación de todos los demás hermanos. Entonces un día así fue, se le presentó Jesús sufriente, pero no sufriente en el pasado, sino en la actualidad de los pecados actuales, bueno, de su tiempo, de Luisa, y ahí le dijo, le hizo la invitación para que ella se ofreciera y que eso iba a consolar a Jesús, pero también iba a ayudar a la salvación de los demás. Al mismo tiempo, pues ella iba a avanzar en ese estado de unión con nuestro Señor, porque iba a estar mucho más unida también en los sufrimientos de Jesús. Iba a avanzar en ese estado de configurarse mayormente con nuestro Señor, que es el modelo, ¿no? O sea, estamos aquí pues para hacernos semejantes a Jesús. Eso es ser cristiano justo, ¿no? Entonces sí, en esa vida de unión con nuestro Señor, ella, todas estas eran etapas también que iba avanzando, ¿no? Para llegar a la máxima etapa que es esa unión, unidad de voluntades, o sea, unión de voluntad. Así que la voluntad de Luisa se iba eh, modelando de acuerdo a la voluntad divina hasta que ella estuviera muy semejante y se pudieran unir, que no hubiera nada que estuviera diferente, que fuera un obstáculo a esa unión. Entonces, pues sí, así fue el estado de victimado. ¿Cómo pasaban los sufrimientos de Luisa? Cuando ella caía en ese estado de éxtasis doloroso, Jesús muchas veces le participaba esos dolores. A veces eran los dolores, por ejemplo, ella cuenta de la corona de espinas y le pedía a Jesús que se la clavara. Jesús se la quitaba y se la clavaba, o ella misma se la clavaba. O a veces eran la crucifixión como tal, los clavos, pero todo esto pasaba primero en su alma, allá en ese estado de éxtasis. A veces le hacía participar también de lo que provoca en nuestro Señor cada especie de pecados. Por ejemplo, los pecados de impureza, dice Luisa que ella lo vea como un líquido asqueroso.
Entonces nuestro Señor le participaba de ese líquido nauseante y le daba muchísimo asco, pero era para participar y reparar por los pecados de impureza. Bueno, entonces les digo, iba participando en los diferentes dolores y sufrimientos de nuestro Señor. Luego, cuando el confesor la llamaba al uso de su cuerpo, a su estado normal, el alma de Luisa, que venía con todos esos sufrimientos, le participaba a su cuerpo esos sufrimientos y realmente le dolía las espinas en su cabeza, los clavos en sus manos y en sus pies. Nada más que ella le pidió a Jesús que nunca se viera nada. Era estigmatizada pero invisible. Por lo mismo que ella no quería pues llamar la atención, ni era su misión llamar la atención por las estigmas. Sin embargo, sí participó en todas las fases de la pasión de nuestro Señor. Incluso más allá de eso, participó en toda la pasión interna de nuestro Señor también. Entonces, esos, como les digo, dolores específicos, a veces sufría por ejemplo, por los sacrilegios o por pecados específicos de sacerdotes, o por, a veces veía gente que se suicidaba y sufría por ese tipo de pecados, o sea, como que por cada tipo de pecados que sufrió nuestro Señor, le participaba y unía a Luisa en todas sus penas interiores. Esto sí es como que único de Luisa, ¿eh? Ya aquí ya estamos hablando de que Luisa entró en la parte interior de nuestro Señor, en su voluntad divina, donde están todos estos sufrimientos interiores de Jesús, que antes, bueno, que no son, pues no eran conocidos, eran vislumbrados, nada más algunos, pero con Luisa sí se desborda nuestro Señor y le manifiesta esos, los dolores más íntimos que él lleva por dentro también, llevó por dentro. Entonces, pues su victimado es un victimado muy, se puede decir, muy completo. Es la primera alma víctima en la divina voluntad. También le dice primera alma estigmatizada en la divina voluntad. ¿Sí? Entonces, bueno, así va avanzando las etapas de Luisa hasta llegar al matrimonio místico, que es el estado en que ya bien purificada el alma, se une tanto su voluntad a la de Dios que ya queda una sola voluntad, la de Dios en el alma como propia. A este punto, esto es lo que se llama matrimonio espiritual, o sea, es como una figura para que entendamos lo que pasa entre el alma y Dios. Así como el matrimonio pensado por Dios es que dos se hacen una, o sea, una sola cosa, sin perder su personalidad, ¿eh? O sea, porque queda el esposo y la esposa, cada quien con su personalidad, pero con un solo, digamos, voluntad, proyecto de vida, con una unidad, pues, que es esa nueva familia. Que aquí, entre los esposos, pues, desgraciadamente, por tantos defectos que tenemos, limitaciones humanas, etcétera, no se llega a ser realmente uno. Hay unos matrimonios que sí son más y otros pues que no se hacen tanto y hasta van llegando a que predominen las diferencias y bueno, pero no, ese no es el plan de Dios, obviamente, para el matrimonio, sino que sí se vayan haciendo cada vez más uno. Pero bueno, en el plan espiritual, ya llevándolo al plano espiritual entre el alma y Dios, la idea es esa, o sea, que el alma se va haciendo una, su voluntad con la de Dios, hasta el punto de no querer más que lo que Dios quiere en todo y al modo como Dios lo quiere, que no haya nada en el alma, otro querer más que el de Dios en ella como propio. Entonces a ese punto llegó Luisa, fíjense, en su primer volumen lo narra. Para los místicos anteriores, pues digamos que ese era el punto culmen. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, dicen que eso ya es el grado más alto de unión con Dios, es cuando llega el alma al matrimonio místico o la unión transformante, en que el alma, la voluntad del alma se hace una con la de Dios. Sin embargo, entonces, ¿cuál es lo novedoso de Luisa? Ella llegó ahí en el primer volumen,
Lo novedoso de Luisa es que a partir de ahí, nuestro Señor le enseña cómo obrar en esa unidad de voluntades. O sea, a que ella adquiera las obras, la actividad divina, y ella repite esa actividad divina en ella junto con Jesús, obviamente, con esa voluntad divina en ella. Queríamos complementar un poquito, Alejandra, porque es impresionante este testimonio. Estamos entrevistando a Alejandra Cuña, una mujer que tiene más de medio siglo estudiando la vida de Luisa Picarreta. Ahora estamos tratando en que ella, Luisa Picarreta, la sierva de Dios, porque recordemos pues que Alejandra está impulsando su beatificación también, ¿no? Además de haber sido en su vida un alma víctima, pues ella nos cuenta que tenía momentos en sus éxtasis de que Jesús le clavaba la corona de espinas, que Jesús le comentaba en un diálogo íntimo sobre los pecados más feos, que eran los de impureza, los pecados de la carne, ¿no? Y Luisa Picarreta era una estigmatizada de la divina voluntad, al punto que como otras grandes santas, pues ella vivió lo que se llama el matrimonio místico con Jesús. ¿Qué es para las personas que no están familiarizadas con estos términos? Decía San Juan de la Cruz, uno de los, creo que es confesores de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Humada, que no es otra cosa que el matrimonio espiritual. Este matrimonio espiritual es el beso del alma a Dios. Recordemos, amigos que nos están escuchando y que nos están viendo, que este matrimonio espiritual, matrimonio místico, dentro de la tradición cristiana, dentro de la teología nupcial, ¿no? Se conoce matrimonio místico a la representación del Nuevo Testamento de la comunión con Jesús como matrimonio. Es decir, dentro del banquete de boda, del banquete del Cordero, esta tradición a su vez, es verdad, se remonta al Antiguo Testamento. No se olviden, amigos queridos, que la Cofradía de la Casa de la Gospa tiene este segmento con Radio de la Familia Osana con el fin de evangelizar. Recordemos que la Biblia es cristocéntrica. Nosotros no podemos, como los judíos, solamente leer el Antiguo Testamento, ni como los evangélicos que solamente leen el Nuevo Testamento. No, nosotros, los católicos practicantes, tomamos a todas las sagradas escrituras. Y estas charlas, y estas prédicas, y estos foros, y estas entrevistas, en este caso estamos entrevistando a Alejandra Cuña, una estudiosa por más de medio siglo de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Nosotros lo que queremos es fundamentarnos siempre en los pilares de la Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y el Magisterio. Continúa, por favor, Alejandra. Está muy, muy interesante tu exposición. Sí, como vemos, pues esta espiritualidad de Luisa, bueno, vida espiritual, vamos a ir viendo por qué es una vida espiritual. Vean cómo es como continuación de todo lo que ya hay en la iglesia. Recordemos que nuestro Señor dijo que el Espíritu Santo llevaría a su iglesia, bueno, nos llevaría a toda la verdad. O sea, que es un desarrollo, toda esta historia eclesial, pues desde su fundación hace 2000 años hasta acá, ha sido, o sea, es lo mismo, es Jesús, pero el conocimiento en la iglesia ha ido desarrollándose gradualmente por medio, pues sí, del magisterio de la iglesia, del papa, de los obispos, de los concilios, pero también pues de todos estos santos que han cooperado, los doctores de la iglesia, los místicos, todo esto y todos los santos, ¿no? Que han cooperado en ir entendiendo mucho mejor este misterio de Cristo y de su iglesia. Entonces, con Luisa, pues es como darle un desarrollo todavía mayor a todo esto. No hay ninguna, o sea, es continuidad, no hay ninguna interrupción ni es una cosa aparte, no, no, no. Está fundamentado también todo esto de Luisa, pues en todo, como decimos, en toda
la Biblia, claro, en toda la doctrina católica, las verdades de fe, el dogma católico y en toda la espiritualidad católica también, ¿sí? Entonces vean qué hermoso que nos esté tocando vivir en estos tiempos y que Dios nos haya dado todavía más gracias, porque van creciendo las gracias, ¿sí? A los del Antiguo Testamento, pues les dio a Moisés, los profetas, los patriarcas, pero les faltaban más gracias porque van creciendo. Luego a los apóstoles, pues ya tenían muchas mayores gracias. Jesús, la Santísima Virgen, y así a lo largo de la historia, pues ha ido creciendo toda esta comprensión y las gracias que Dios va derramando de manera creciente en su esposa, pues la iglesia. ¿Sí? Bueno, entonces, como les digo, para retomar, esto de Luisa que llegó al culmen de lo que era antes conocido en la mística, que era ese matrimonio espíritu, el matrimonio pues entre el alma y Dios, matrimonio de voluntad, de operación se le llama. San Juan de la Cruz cuando llega ahí dice que eso es lo más elevado, que no hay más, pero que él ya no sabe decir más ahí de lo que hay ahí, que es inmenso, porque ahí ya todo es divino, dice él, ya todo es divino y la lengua humana no sabe decir más. Y entonces él ya no habló más de esto, porque ya no, o sea, digamos que su mente se perdía. Y entonces todo eso que solo Dios podía hablar de lo que hay ahí, en esa voluntad divina obrante, pues se lo quiso manifestar a su queridísima hija, pequeñísima hija, primogénita de la divina voluntad, que es Luisa Picarreta. Entonces, sus escritos, fíjense, aquí vamos en el volumen 1. Sus escritos poco a poco nos van llevando a la comprensión de lo que hay en la voluntad de Dios por dentro de ella, o sea, dentro de la voluntad de Dios y toda esa actividad que podemos tener junto con ella, a la cual nos invita Dios. Dios no nos invita a llegar a ofrecerle nuestra voluntad y hacer nuestra voluntad una con la de Dios para estar inertes, ¿sí? Porque por ahí me llegó que dicen que hay quietismo en esto de Luisa. No, Dios no te lo da para que estés así en quietismo, pues Dios no da sus gracias para tenerlas inutilizadas, para nada. Si Dios te está dando o nos está dando esta gracia de las gracias, por primera Luisa, es para tener toda esta actividad interior como la tenía Jesús mismo. ¿Sí? Entonces, por ahí es el canal de entrada. Precisamente también esto de la divina voluntad es cristocéntrico totalmente, porque ¿dónde vamos a encontrar la voluntad divina? Sí, allá arriba en Dios, en las tres divinas personas, pero eso está muy inaccesible para nosotros. Más accesible, pues bajó la voluntad divina con la segunda persona del verbo, se encarnó en su humanidad y pues sabemos por definición dogmática que Jesús tenía dos voluntades, dos naturalezas, la humana era hombre y la divina era Dios. Y por lo tanto dos voluntades, su voluntad humana y su voluntad divina, las cuales no estaban peleadas, estaban en un matrimonio precisamente, unidas. ¿Y quién llevaba la parte dirigente? Pues la mayor, la divina, y la humana la seguía fielmente en todo. Entonces, eso ya está dado por definición dogmática, pero pues aquí con Luisa nos viene a lo práctico a enseñar cómo funcionaban sus dos voluntades, sobre todo, bueno, la divina, cómo obraba en su voluntad humana. Y por medio de Luisa, nos hace conocer esto para que nosotros también lleguemos a eso, como les digo, a unir nuestra voluntad a la de Dios, que es el don de los dones, o sea, ya los místicos lo habían dicho, y obrar junto con la voluntad de Dios, de tal manera que nuestros actos van quedando divinizados, porque pues la estamos haciendo junto con la voluntad divina, queriendo obrar con ella.
y ella en nosotros con nosotros. Entonces nos participa sus cualidades. A lo mejor se oye un poquito abstracto. Miren, Jesús a Luisa le pone muchos ejemplos y ya que estamos hablando de matrimonios, también les voy a poner este ejemplo. Imaginémonos un rey riquísimo, el rey más rico que pueda haber, más bondadoso, que posee, bueno, inmensas posesiones, bellísimas, riquísimas, tesoros, etc. Y pues pone sus ojos en una, pues no hay otra como él, entonces pone sus ojos en una pobre, pero esa muchacha pobre se va enamorando del rey y está dispuesta a dejar su pobreza, su chocita, su casita pobrecita y lo poquito que tiene para entregarse totalmente al rey. Y entonces, pues viene este matrimonio, ¿no? Entonces, ¿quién es el que se va a adaptar a quién en este caso? Pues lógicamente la pobre se va a adaptar al rico, va a dejar su pobreza y se va a ir pues a su felicísima suerte de casarse con el rey riquísimo. Entonces, así es nuestra alma. El rey, nuestro Padre, Dios, el rey más rico de todos, ha puesto sus ojos, su mirada, primero en Luisa y también en nosotros, para invitarnos a ese matrimonio espiritual de nuestra voluntad con la de Él. ¿Para qué? Para enseñarnos sus riquezas y enseñarnos a usarlas, usarlas para enriquecernos, pero también para ayudar a nuestros hermanos, para invitar a más almas a que vengan al palacio a conocer las riquezas y a vivir acá también. Entonces, bueno, de una manera así, más sencilla, para que nos quede el deseo de conocer estas riquezas que Dios nos viene a enseñar por medio de los escritos de Luisa. Son riquezas espirituales, repito. Estamos hablando de la mística, pues de la parte espiritual. Claro, es importante lo que dice Alejandra, ¿no? Para que quede claro. Cuando hablamos de que Jesús era 100% hombre, 100% Dios, debemos comprender que a eso se llama la unión hipostática. Pero recordemos que en Hebreos, creo que era 4:15, ¿no? Era importante señalar que Cristo como hombre no tuvo una naturaleza pecaminosa, porque nos pueden escuchar y decir, entonces como Cristo pues también fue 100% hombre, pues tendría pues esta concupiscencia. No, no. Jesús, completamente hombre, ha experimentado toda la gama de la tentación humana. Ustedes recordarán cuando fue tentado en el desierto después de los 40 días y 40 noches en ayuno absoluto. Pero bueno, estamos más o menos dentro de una compenetración espiritual profunda, pero era importante aclarar que esta unión hipostática es simplemente porque dentro del plan de Dios quiso que Jesús encarne en una mujer purísima, sin pecado, como era la Santísima Virgen María, de la cual ya nos ha hablado Alejandra de un libro sobre la Santísima Virgen, en donde ella narra esa experiencia mística. Porque yo sí quisiera, pues, también pedirle a Alejandra en su momento que nos hable un poquito sobre las horas de la pasión. La vida de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, con la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque nosotros en la cofradía somos eminentemente marianos y nuestra fundación se basa en la Eucaristía diaria, en la adoración diaria. Por eso nosotros tenemos retiros de adoración permanente. Vamos a tener nuestro último retiro del año, para los que nos están escuchando, en Quito sobre todo, el 2 de diciembre. Es una noche de vigilia, de adoración y de contemplación con el padre Pedro Bresinger. Sigamos, por favor, mi estimada Alejandra, porque estamos realmente emocionados con esta exposición brillante que tú haces. Alejandra Cuña, 50 años estudiando a la sierva de Dios, Luisa Picarreta.
Pues continuemos entonces explicando un poquito lo de las horas de la pasión. Sí, toda esta, ese es un librito que surge también de la experiencia de Luisa a lo largo de muchos años de estar participando de los dolores de nuestro Señor y acompañándolo, no solo en sus dolores, sino también en sus reparaciones, en toda esa actividad divina que él tenía por dentro durante su pasión. Porque, pues sabemos que otras místicas, bueno, el mismo Evangelio nos narran los sufrimientos de Jesús por fuera, lo que se veía en su cuerpo. Pero aquí a Luisa, como les decía yo hace rato, pues le hizo conocer también los sufrimientos por dentro. Pero aquí vamos al siguiente punto. También lo que él hacía con esos sufrimientos, cómo los ofrecía siendo Dios por toda la humanidad. Él no solo lo ofrecía por los de su tiempo o por sus apóstoles, sino por todos. Sabemos, pues, siendo Dios, nos veía a todos y nos abarcó a todos y sufrió por todos y reparó por todos. Entonces, toda esta actividad divina se la va enseñando a Luisa y le dice, y ahora tú también, lo que más me gusta es que se unan conmigo a repetir esto. Entonces Luisa se unía y decía, Jesús, junto contigo, junto con tu misma voluntad, quiero reparar como tú en este punto, pues estás reparando por tal y tal pecado. Yo también quiero reparar por todos los pecados de soberbia, de impureza, de envidia, de todos. Y va repasando en los diversos puntos de la pasión de Jesús sus reparaciones, sus adoraciones que hacía al Padre junto con el Espíritu Santo, sus agradecimientos, porque también iba agradeciendo todas las gracias que Dios daba a la humanidad. Y todo, por ejemplo, la creación, todo esto, ¿no? Entonces es interesantísimo. Entonces Luisa, cuando acompañaba a Jesús en su pasión, era para hacer toda esta actividad en la divina voluntad junto con Jesús. Y uno de sus confesores extraordinarios, de los que todavía no hablamos, pero bueno, ahorita empiezo a hablar, fue un sacerdote que actualmente ya está canonizado. Es San Aníbal María di Francia, que en aquel tiempo, bueno, era un sacerdote fundador tenía dos congregaciones y bueno, conoció a Luisa Picarreta y él era muy, muy devoto de la pasión de Jesús. Entonces, cuando supo de esta alma y la fue conociendo más y supo esa participación tan íntima que tenía con la pasión de Jesús y cómo ella lo iba haciendo en todos los puntos de la pasión de Jesús, le dijo que escribiera todo ese ejercicio interior, que hacía esa actividad interior y que lo hiciera pues en un libro, pues, en forma de oración como ella lo hacía. Y así surgió el libro de las horas de la pasión o 24 horas de la pasión o reloj de la pasión, a veces también se ha traducido. Entonces son las 24 horas de la pasión de Jesús, acompañándolo en sus sufrimientos exteriores e interiores y en sus reparaciones, su amor al Padre, su ofrecimiento por todos nosotros. Entonces, les puedo decir, mis estimados hermanos, que esta es la mejor oración de reparación. No puede haber más, porque son las reparaciones mismas de nuestro Señor que el que los lee y ora con ellas, las está repitiendo en sí mismo. Entonces, vean, estamos repitiendo las oraciones sagradas y divinas de Jesús en nosotros. Entonces, no puede haber oraciones mayores. También se pueden repetir durante la Santa Misa, que se está repitiendo ahí, pues el sacrificio de nuestro Señor, pero hay que hacerlo con las mismas intenciones de Jesús. Entonces, este libro ayuda muchísimo a la adoración, a la oración, a la Santa Misa. No digo que en la Santa Misa estén rezando, esté leyéndolas, no, sino que ya el que las leyó, pues ahí puede estarlas haciendo en su interior.
y uniéndose a esa pasión de nuestro Señor. Entonces, ese es el libro de las horas de la pasión, bellísimo. San Aníbal las recomendaba para todas las almas, también para las diferentes almas, por ejemplo, religiosas de las congregaciones, sin importar su denominación o su carisma específico, pues es una oración de acompañar a Jesús en su pasión que de cualquier congregación la pueden hacer, ¿sí? Entonces es, digamos, para todo tipo de almas, sacerdotes, fieles, religiosas, todo tipo de almas. Bien, esto es lo que acaba de decir nuestra persona que está siendo entrevistada, Alejandra Acuña, desde México. Es importantísimo. Ella pues nos está diciendo algo muy hermoso, que Jesús le enseña a Luisa Picarreta a que se una con él. Mira, esto es muy bonito. Junto contigo, junto con tu misma voluntad, nos dice Alejandra, ¿no? Quiero reparar. ¿Qué? Los pecados de soberbia, los pecados de impureza, los pecados de envidia. Ya nos está comentando muy bonito, Alejandra, esta unión. ¿Ya? Pero a mí lo que me gusta, que cómo Dios trabaja, ¿no? Alejandra, porque uno de esos confesores que ahora pues está canonizado, el padre Aníbal María, fundador de algunas congregaciones, era ya devoto de la pasión de Jesús, nos dice Alejandra. Entonces Dios une a este confesor con la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y le pide que escriba en un libro la pasión de Jesús, es decir, como ella misma comenta, un reloj de pasión, las 24 horas acompañando que ese sufrimiento interior, ese sufrimiento exterior. ¿Cuál es ese sufrimiento? Cuando nosotros evangelizamos y predicamos, decimos que Jesús en Getsemaní, cuando sudaba lágrimas de sangre, porque él veía que ya venía su pasión, todos los pecados de la humanidad, desde la creación hasta la parucía, su segunda venida. Ahí está esa unión que tenía Jesús de reparación en ese sufrimiento interior, por supuesto. Ahora bien, alguna vez yo hice esto y ahora lo voy con esto, me siento muy motivado, Alejandra, te digo con toda confianza, con toda franqueza, me siento muy motivada a retomar esto. Alguna vez, hace muchos años, yo empecé con esta Horas de la Pasión de nuestro Señor. Les explicamos a las personas que nos están escuchando que a la hora 4, a la hora 5, acción de gracias por después de cada hora, es una primera hora de 5 a 6 de la tarde, Jesús se despide de su Madre Santísima, etc. Vamos caminando un vía crucis hermosísimo, ¿no? Y es lo que Alejandro nos está diciendo con toda esa experiencia que tiene de más de medio siglo, es la mejor oración de reparación. Amigos queridos, no tenemos tiempo. Aquí en esta vida nosotros tenemos que reparar. O lo hacemos en el purgatorio. Nosotros tenemos que apuntar al cielo. Pero muchos de nosotros vamos a tener que purgar. Con esta reparación reducimos tiempo en el purgatorio. Por favor, Alejandra, sigue. Sí, nuestro Señor le explica a Luisa que produce muchísimos efectos orar con las horas de la pasión. Entre eso, pues, no solo reparar por nuestros propios pecados, sino por los pecados de los demás, de nuestros familiares, de los seres queridos que quisiéramos, pues, también ayudar, de las almas del purgatorio. Y también, por ejemplo, pues que se van adquiriendo no solo méritos humanos, el que los hace, sino también méritos divinos, porque son las mismas oraciones de Jesús. Y pues promete un gran premio en el cielo. ¿Sí? También muchísimas almas salvadas. Ustedes saben, queridos hermanos, pues cómo está la situación actual del mundo, ¿verdad? Entonces, a veces no sabemos cómo hacer. Pues miren, aquí está un gran remedio. Dice nuestro Señor que Él quisiera, aunque sea un alma que repita sus mismas reparaciones, que haga estas horas de la pasión, en unión con su voluntad, porque de esta manera hasta evitaría castigos en su lugar.
¿Por qué los castigos? Bueno, es decir, eso que pues la gente se atrae como consecuencia por haberse alejado de Dios, por tantos pecados que se cometen contra Dios, tantas, pues sí, maldades y todo esto, tanto estar usando las cosas que Dios nos da para nuestro bien y se están usando para pecar, pues sí, sí tienen consecuencias, entonces sabemos. Pero dice que donde haya almas que estén reparando, pues eso con una que haya va a disminuir mucho esas malas consecuencias o castigos. Y va a adquirir muchas gracias de conversión para esas almas. Miren, yo que estoy a contacto con varias almas que difunden este libro de las horas de la pasión, me han comentado de muchas conversiones, muchas gracias espirituales en este sentido, conversiones que uno ni se imagina. Por ejemplo, una señora comentaba pues que su esposo tenía el vicio del alcoholismo y gracias a que ella hacía las horas y todo, bueno, tuvo ahí un llamamiento especial de nuestro Señor, alguna manifestación especial, y el Señor dejó el alcoholismo y se unió a ella a hacer ya las horas de la pasión. Entonces se hace una cadenita. Otras personas, pues, me comentaban que, por ejemplo, una hermana separada, creo que era testiga de Jehová o algo así, la amiga le dijo que leyera el libro, pues ella lo empezó a leer, bueno, fascinada, se convirtió al catolicismo y luego poco a poco creo que algunos de su familia también. Y les digo, se va haciendo esta cadena de gracias. Entonces sí hay muchos efectos espirituales en quienes hacen estas horas de la pasión. Y sobre todo en el cielo vamos a ver eso, de haber estado, imaginémonos hermanos, lo que es si ya Jesús dijo, cualquier vaso de agua dado en mi nombre no quedará sin recompensa en el cielo, ¿qué será que no damos un vaso de agua a Jesús, sino estamos acompañándolo en toda su pasión, tratando de consolarlo, de curarle sus heridas? Entonces, una vez unas almas del purgatorio se le aparecieron a Luisa y le dijeron, dichosa tú que tienes estas enseñanzas. Imagínate que nosotros hubiéramos tenido estas enseñanzas que por estar haciendo las horas de la pasión curábamos a Jesús y recibíamos un premio, no de haber curado a un ser humano, sino a Jesús mismo. Son méritos que sobrepasan a muchos otros méritos. Entonces, las almas del purgatorio le decían a Luisa que la siguiera haciendo porque ellas también sentían ese refrigerio, pero que era, o sea, era un mérito grandísimo el que ella adquiría y estaban admiradísimas. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos hace llegar esto por medio de nuestra querida hermana Luisa Picarreta. Ojalá, pues, sí se tomen el tiempo, como dice nuestro hermano Alfredo, se tomen un tiempo, aunque sea poco a poco, con perseverancia, de ir haciendo estas oraciones. Y también digo, ya no me extiendo mucho, pero producen una purificación interior también muy grande, les puedo decir, porque nos vamos dando cuenta de los efectos del pecado en Jesús y cosas que a lo mejor no habíamos pensado que eran pecado o que eran tan graves, ahí nos damos cuenta y pues nos arrepentimos, los detestamos y nos hace crecer en esa purificación y unión con Jesús. Sí, así es. Lo que tú acabas de decir, Alejandra, es muy cierto. Luisa Picarreta pues, fue un instrumento eucarístico de salvación. Pero lo que a mí me gusta, algo que yo no sabía, me acabo de enterar, es que ella pues tenía contacto con las almitas del purgatorio, porque tú dices que un alma se le apareció a Luisa, más o menos como a María Sima, se le aparecían las almitas, y realmente pues es importante comprender que en la Biblia nos dice que si nosotros salvamos un alma, que es lo que está haciendo en este momento Alejandra con este apostolado, medio siglo de vida, y ojalá pues que nosotros empecemos ya a orar y vamos a poner en nuestros cenáculos de oración esta intención.
por la pronta beatificación de Luisa Picarreta. ¿Por qué? Porque es importante, no tanto porque ya ella sea canonizada, sea una santa, que nos va a llenar muchísimo, va a glorificarle a Dios, sino porque se lo merece, ¿no? Entonces, les avisamos, amigos, si ustedes tienen algún vicio recurrente, si ustedes tienen alguna infestación, si ustedes sienten que no pueden romper esas cadenas, pues invoquen a Luisa Picarreta para que ella les ayude a leer este libro de la pasión de Jesús, las horas de la pasión. Y créanme que ustedes van a recibir frutos espirituales. Siéntete con libertad, Alejandra, de hacer un corolario final. Si quieres exponer algo más, con toda confianza, aquí no tenemos un límite. Lo que queremos es que las personas que nos vengan, que nos escuchan, tengan claro esta, esta espiritualidad de Luisa Picarreta. Sí, en la línea que estás comentando, también de verdad que las horas de la pasión son liberadoras. O sea, de verdad, y toda esta espiritualidad de Luisa también, porque nos hacen poner la atención en Jesús y Jesús va trabajando en el alma de cada uno con esas lecturas, esas oraciones, y nos va pues quitando lo que nos estorba a unirnos con Él, nos va dando lo que nos falta también, y va poniendo todas las cosas en su lugar, nos va dando luz para comprender muchas otras cosas y nos va dando su paz también. Verán que de verdad esto es muy sanador y liberador sin tener que hacerlo directamente, sino de una manera mucho mejor, que es poniendo la atención en nuestro Señor y Él se encarga de ir trabajando en nuestras almas y nosotros pues irnos enamorando más de Jesús y de uniéndonos más a Él. Quiero no quiero dejar pasar la oportunidad para también tocar el tema que me sugirieron aquí nuestro hermano Alfredo, de la Sagrada Eucaristía y de nuestra Madre Santísima. ¿Qué relación tenía Luisa con ambos? Bueno, Luisa fue un alma eminentemente eucarística. Desde muy pequeñita dice que la Eucaristía se transformó en su gran pasión desde el día de su primera comunión. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabía perfectamente bien, tenía la plena certeza que ahí estaba el amor de sus amores, que era Jesús. Y además porque pues tenía estas manifestaciones que Jesús a la hora de la comunión le iba, generalmente desde pequeñita, le iba hablando en su alma y le iba haciendo caminar espiritualmente, dando esas lecciones interiores desde, se puede decir, desde el ABC de la religión. Entonces, Luisa, no crean que tampoco empezó desde muy arriba, no. Luisa empezó desde hacer actos de mortificación pequeñitos, desde poner mucha más atención en hacer bien sus deberes del diario, cuando estudiaba, pues en el estudio, cuando ayudaba en su casa, pues en eso, cuando tenía que, sí, sus devociones, pues hacerlas bien y así. Desde pequeña también, o sea, niña, 10, 12 años, aprendió a meditar también, a hacer lectura espiritual y con esa reflexión de entender qué está diciendo y aplicarlo a su vida. Entonces es una vida muy espiritual desde pequeñita, pero bajo la guía de Jesús en todo. Todas las virtudes nuestro Señor se las enseñó para que las practicara, porque todo eso es voluntad de Dios, hay que empezar por ahí. Hay que quitar lo que no es voluntad de Dios, que es el pecado que precisamente Jesús no tuvo, ni nuestra Madre Santísima. Nosotros, bueno, tenemos pecado original y pues por desgracia hemos cometido pecados en nuestra vida, pero gracias a ellos podemos salir de ahí con actos decididos de querer rechazar el pecado y con su ayuda van a ver que podemos ir logrando mejorar, también ir practicando y creciendo en las virtudes que le agradan a Dios, no tanto por las virtudes, por tener las virtudes, sino porque pues le agradan a Dios y ahí vamos a poder hacer la voluntad de Dios y vivir en ella. Entonces, bueno,
desde ahí les decía yo que Luisa amaba muchísimo la Eucaristía. Ella toda su vida comulgó, ¿sí? No es que porque ya estaba en las grandes alturas de la mística, decía que ya la comunión no, 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 no. Su alimento siempre fue la Eucaristía. Jesús Eucaristía era pues su alimento para seguir creciendo en esa unidad de voluntades, en esa actividad divina, en esa vida divina, se puede decir, en ella, en esa vida de la divina voluntad, como en el cielo, en la tierra. Y la Santísima Virgen, pues era, desde el principio también fue su mamá especial, fue su madre, su ejemplo, su guía. Siempre la vemos que está junto a ella en los momentos más importantes, pero también en el diario. En los momentos más importantes, por ejemplo, cuando se entregó como víctima, ahí estaba la Santísima Virgen animándola, apoyándola, también a Jesús, pero también a ella. En cuanto al matrimonio místico, la vemos ahí, a la Santísima Virgen en su papel de mamá de Luisa, ayudándola en ese punto. Y a lo largo de todos sus volúmenes, pues le da consejos, la ayuda, y ella lleva una relación muy filial, muy amorosa con la Virgen. Del diario dice que desde pequeñita, fíjense, quisiera decir brevemente este pasaje, tuvo una época de muchas tentaciones del demonio, de muchas, pues, obsesiones también, o sea, bueno, que el demonio la atacaba mucho, como tipo el Padre Pío y eso, que tuvieron etapas de ataque del demonio muy fuertes, también Luisa las tuvo, pero ella siempre se apoyaba de Jesús, bueno, Jesús en su corazón, de un lado de la Santísima Virgen y del otro de su ángel, y también con San José. Entonces, era una comunión muy íntima con la Sagrada Familia, con su ángel, con Jesús, o sea, vivir en ese ambiente, pues, del cielo, y eso, pues, la fue llevando cada vez más adelante. Y la Santísima Virgen, pues, siguió siempre siendo su madre, sobre todo en este camino de vivir en la divina voluntad como primera, bueno, como primera nacida en pecado original, porque sabemos que pues Jesús vivió y la Santísima Virgen también vivieron. Entonces son el rey y la reina, el padre y la madre, y Luisa la primera hija, la hija primogénita. Entonces, esto lo vamos a encontrar siempre en Luisa. ¿Eh? Me gusta mucho esta última parte porque nosotros, en nuestra cofradía, siempre damos talleres y uno de ellos es la misa, el valor infinito de la Santa Eucaristía. Lo que tú acabas de decir, esta identidad hermosísima, esta comunión, la Sagrada Eucaristía, la Santísima Virgen María, nosotros de alguna manera lo tratamos y ahora vamos a exponerlos a raíz de esto que nos acabamos de enterar por ti, de esta comunión mística que tiene que tenía la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Les recordamos, amigos, que una estigmatizada que todavía vive, la misionera laica boliviana Catalina Rivas, escribió un librito. Ella, pues, por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo, en donde la Virgen María le hablaba, le conversaba lo que estaba pasando en la misa. Y lo que acaba de decir Alejandra Acuña es una gran verdad que coincide con lo que la laica boliviana nos decía siempre en ese librito, que la Virgen le decía que ya en el momento de la consagración, es un momento liminar, ¿no? Mucha gente a veces piensa que irse a peregrinar a Medjugorje, a La Saleda, a Garabandal, a Lourdes, a Fátima, eso está muy bien, ¿no? Eso porque ahí ella pues ha aparecido y se ganan muchas gracias. Pero la Virgen le decía a la laica boliviana, estigmatizada ahora Catalina Rivas, que todavía vive y que ustedes pueden estudiar sobre ella, que en ninguna aparición, en ninguna parte, dice la Virgen, está más presente que en la Santa Eucaristía, que en la Santa Misa. Al pie del altar, Alejandra, amigos queridos, al pie del altar donde se celebra la Eucaristía, siempre vamos a encontrar a la Santísima Virgen. Al pie del sagrario permanece ella con los ángeles. Recordemos que ahí en esa Santa Eucaristía, que es la oración más completa y más perfecta, se puede vivir la comunión de los santos, porque ahí está
la iglesia triunfante, gloriosa, la iglesia purgante, la iglesia militante, o sea, nosotros, nosotros. Es importantísimo lo que acaba de decir Alejandra Cuña respecto de este tema bellísimo, cómo me gustaría alargarme. Y tal vez te comprometo, Alejandra, a una segunda entrevista en su momento, porque hay que tocar ciertos temas que son muy sensibles, muy profundos, pero que queremos nosotros no agotarlos para que la comunidad se enriquezca con esto. Sí, Bien, porque aquí, entonces, lo que quería comentar sobre la Eucaristía, obvio, nada más lo dije así, lo mencioné, se puede decir, pero es toda una relación bellísima que sí habría que tocar más a fondo y más detalladamente de Luisa con la Eucaristía. Tiene pasajes hermosísimos de los cuales podríamos aprender mucho también. Entonces, bueno, si hay una segunda vez, pues con gusto podemos tocar algún tema de estos o su relación con la Santísima Virgen también, o lo que quieran, pues. Es riquísimo. En y Luisa dime tú, podemos encontrar todos los temas de una manera riquísima. y dime, Alejandra, y en ese libro que tú dices de Luisa sobre la Santísima Virgen, ¿ahí está lo que nos estás explicando o no? No, ahí nada más habla específicamente de lecciones que le da la Santísima Virgen para aprender a vivir en la divina voluntad, lecciones basadas en su vida, o sea, va narrando ella, es bellísimo, su vida desde su inmaculada concepción y lo que la divina voluntad obró en ella y lo que la divina voluntad quiere también obrar en nosotros. Entonces, es bellísimo, pero es sobre la vida de la Santísima Virgen y Jesús. Y ya los detalles de la relación de Luisa con ella se ve a lo largo de sus volúmenes. Pero pues o sea, fue una hija amantísima de la Santísima Virgen. O sea, hay tantas cosas que les pudiera yo decir que me parece que ya por el tiempo, pues no sé, no se puede tratar así tan detalladamente. Sí, es verdad, realmente estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos ha dado de escucharte. Sabemos que esta entrevista pues le va a glorificar a Dios, que es nuestro único fin es ese, ¿no? Exacto. Me ha gustado mucho y me gustaría que en una segunda entrega pues nos hable sobre algo que ya empezaste a hablar, sobre San José. San José. Allá arriba vemos a la Sagrada Familia, arriba tuyo vemos a la Sagrada Familia y es importante, nos estamos acercando ya a la época de Adviento y esto es muy importante ver si es que manejamos esos temas ya un poquito más puntuales, ¿no? Recordemos pues que a Dios le adoramos con el culto de la tría, a la Virgen con el culto de hiperdulía, a José con el culto de protodulía y a los demás santos y ángeles con el culto de dulía. Sí me gustaría compenetrarnos un poquito más. Personalmente me ha servido muchísimo esta entrevista porque voy a ofrecerle a la Santísima Virgen, voy a consagrar esta charla a la Santísima Virgen y pidiéndole a ella pues que nos abra esos caminos para nuevamente retomar las horas de la pasión. Son realmente importantes porque como dice Alejandra Cuña, no estamos reparando. Es decir, estamos reparando que todos somos pecadores, los justos pecan 7 veces al día, nosotros no somos justos, o sea, es el momento oportuno para salvarnos y para salvar a nuestros entornos y a las personas que en este momento nos han pedido oración. Nosotros en la cofradía siempre tenemos como privilegio, como prioridad, perdón, la oración de intercesión por los que oran por nosotros, los que nos han pedido la oración y los que nos hemos comprometido a orar. Y vamos nosotros a través de estas horas de la pasión a manejar estos temas por la salvación nuestra y los de los demás. Alejandra, si quisieras hacer una oración para cerrar esto, te agradecemos muchísimo. Queremos agradecer a las personas que han tenido la paciencia de escucharnos. Les dejamos abierta esta posibilidad. Alejandra Cuña, una mujer que se ha dedicado toda su vida a estudiar la espiritualidad de Luisa Picarreta, ¿no? Nosotros estamos convencidos de la santidad de Luisa, sabemos que es una mística, sabemos que es un alma víctima, sabemos que ha recibido estos mensajes, estamos convencidos de ellos y por eso es que la entrevistamos a Alejandra. Y les invitamos a ustedes, a los que no conocen todavía, que empiecen poco a poco a caminar. En el Ecuador, estos libros están con el imprimatur, con el nihil ostar, es decir, autorizados por la Iglesia Católica porque no van ni contra el dogma ni contra la fe. Muy bien,
Alejandra, estamos aquí para hacer una pequeña oración de agradecimiento y vamos a cerrar entonces esta entrevista. Sí. Un último pensamiento es que, aunque estemos hablando de que Luisa fue una gran mística y ya está reconocida por la Iglesia como mística, porque ya hay 2 libros que sacó el Vaticano en que la incluyen como una gran mística de nuestros tiempos. Sin embargo, quiero poner énfasis que si tomamos sus enseñanzas, bueno, las enseñanzas de Jesús que le enseñó, son muy aptas para la vida diaria y sencilla de nosotros, seglares, fieles, laicos. No es la gran complicación de que vamos a llevar una vida muy mística, no. Esto es para la vida diaria, sin tantas manifestaciones místicas, pero muy práctica, eso sí, y muy profunda. Y pues bueno, vamos a pedirle a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, con esta oración. A ver. Queridísimo Jesús, te agradecemos en tu divina voluntad. Te agradecemos por todas tu amor, por todas las gracias que nos das, especialmente por medio de tu queridísima hija, Luisa Picarreta. Ayúdanos a apreciar estas inmensas gracias que nos das para estos tiempos justo, para podernos unir más a ti, conocerte más, amarte más y cumplir tu santísima voluntad. Todo en unión con nuestra Madre Santísima, con su ayuda, con la protección de San José y para tu mayor gloria y la salvación y bien de todas las almas. Danos tu bendición, Madre Santísima, a nosotros y a todos tus hijos, ya sea del purgatorio, de la tierra, pecadores, enfermos, almas necesitadas, almas deseosas de santificación, a todos para que nos des las gracias que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues Qué lindo, Alejandra, realmente estamos emocionados. Vamos a agradecer también a la Santísima Trinidad, porque estamos convencidos de que el Espíritu Santo ha trabajado muy fuerte esta noche aquí. Bueno, amigos queridos, entonces dejamos abierta la posibilidad de una segunda entrevista en un futuro cercano a Alejandra Cuña, que ha estado atrás siempre, pendiente a buscar la beatificación de esta sierva de Dios, Luisa Picarreta. Alejandra, no sabes cuánto apreciamos, ¿no? Que Dios te bendiga y nos bendiga a todos